¿no? Bien, en lo que estábamos era de que mm, necesitamos calcular, ¿no? La potencia para calcular el consumo de combustible. Así que eso es lo que hacemos. Ya tenemos todos los datos, ¿no? Potencia, tenemos la cilindrada, las revoluciones. el- Hemos calculado ahorita, ¿no? El rendimiento volumétrico, el efectivo que no va a cambiar y bueno, la densidad del aire, ¿no? Y bueno, no se olviden que en todas las potencias entre el 60, ¿no? Así que, eh, bien, de acá calculamos lo que es la masa de aire, reemplazamos esta potencia y bueno, los demás datos ya tenemos y tenemos nuestra masa de aire, nuestro consumo de masa de aire. Y finalmente, de acá vamos a utilizar otra vez el rack, despejamos la masa de aire con turbo y tenemos, ¿no? Obtenemos lo que es la masa de aire. Esto, como ven, lo hemos hecho lo más rápido posible, escribiendo. Hubiera sido casi toda una clase, literalmente, si hubiéramos estado presencialmente. Esto, por si acaso, solo era esta pregunta ese semestre. Y eran 2 horas el examen, ¿ya? Así que vayan considerándolo de que el examen es, digamos, aún siendo una pregunta relativamente sencilla, porque las últimas preguntas sí han sido bastante, un poco más complejas que esto. Así que estudien un poquito ya esta parte de turbos, ya que hablando sobre el examen, el INGE me dijo, como les dije, que iba a entrar hasta turbos, ¿no? Así que, digamos, si tienen dudas hasta esta parte, aclaren, o sea, ustedes digan las dudas que tengan y aclaren sus dudas, ¿ya? Eh, Ahorita vamos a entrar, ya les dije, a lo que son interenfriadores. Bueno, es lo que tenía preparado. No sabía que iba a ser hasta pero vamos a ver igual. Sí o sí necesitamos para interenfriadores, sí o sí necesitamos lo que son turbocompresores. Así que vamos a seguir viendo toda esta clase de turbos, ¿ya? Eso sí, le vamos a quitar un ejercicio para no extenderlo mucho, ya que no es necesario hacerlo interenfriadores, ¿ya? Este es el ejercicio. El enunciado es un poco largo, ¿ya? No lo vamos a leer tan detalladamente, pero es un motor nuevo. Aquí es importante. Es un motor nuevo que tiene las características: diámetro de pistón, carrera, rendimiento, poder calorífico, la densidad, la relación de compresión, considerando que funciona con 4000 RPM, nos da el exceso. Básicamente nos está dando todos los datos. La potencia, nos está pidiendo calcular la potencia efectiva a condiciones normales. Luego, de forma empírica, hay que determinar a 4000 metros sobre el nivel del mar. Luego hay que calcular la variación de rendimiento volumétrico y la potencia. En el inciso C nos pide calcular la relación de presión del turbo. Y finalmente, si se utiliza un interenfriador aire-aire, hay que determinar, eh, o sea, aquí nos está diciendo algo muy importante en los interenfriadores. Es muy importante el dato, el KF, ¿ya? El KF, ¿no? Aquí tenemos nuestro interenfriador, acá tenemos las condiciones de entrada, las de salida, ¿no? ¿No? Acá siempre vamos a tener nosotros, esto es PK y TK, ¿no? Y este dato de acá a la salida. Este, esta presión K, mientras no nos dé, ya les dije, caída de presión, siempre va a ser la misma. Así que esta temperatura, así que solo hay dos datos que nos pueden dar en los interenfriadores. Uno puede ser el delta de refrigeración, ¿ya? El delta de refrigeración. Y el otro es hasta cuánto va a enfriar este TKF. Hasta cuánto va a enfriar, ¿ya? Si no les da ninguno de los dos, ustedes se sumen este como 15 grados.
Está eso en su libro de Linge. A ver, déjenme revisarlo. Pero que recuerde, en la última hojita del tema, en su última hoja está que el delta de refrigeración es de 15 grados para motores de combustión interna, ¿ya? Pero eso en caso de que no les dé, ¿ya? Porque esto solo es referencial también. Porque si hacen una investigación muy a fondo sobre los interenfriadores, esto también, mientras más grande es el interenfriador, obviamente puede bajar más, y mientras más pequeño, obviamente también puede rebajar menos, ¿no? Pero este dato, si no les da ninguno, como les digo, no les da ni la temperatura a la salida del interenfriador, ni el delta de refrigeración, ustedes asumen 15 directamente, ¿ya? Pero en este caso sí nos está dando, nos dice si utiliza un interenfriador aire-aire, mm, eh, para enfriar el aire comprimido hasta la temperatura ambiente. Nos está diciendo que esto tiene que ser 20 grados centígrados, ¿no? En función a nuestro turbo, ¿ya? Así que si nuestro turbo hace que caliente mucho, obviamente nuestro interenfriador va a ser más grande. Y también nos está pidiendo calcular, lo que es la masa de aire del ambiente a enfriar, ¿ya? Bien, comencemos. La primera parte, bueno, ya no es muy necesario, ya lo vamos a hacer más rápido, ya la parte cuando nos diga ambiental, porque ya hemos hecho hartos ejercicios de eso, ¿no? Así que, como siempre, nuestra formulita de la potencia y veamos qué datos nos falta, ¿no? Acá nos falta la cilindrada, pero nos está dando diámetro de pistón y carrera. Obviamente nos falta el rendimiento volumétrico y la densidad del aire, ¿no? Así que hay que calcular todo eso. Calculamos la cilindrada. Esto no se olviden que esto lo vamos a poner acá. Ok, ¿cómo es esto? Ahí está. No, este es el otro. Ya. Este es el que necesitan para reemplazar en la fórmula de la potencia, ¿no? Ya de acá calculamos lo que es el rendimiento volumétrico. Hay que calcular, ¿no? Nuestras condiciones ambientales no nos está dando, pero ya les dije, si no les da es un bar y 220 grados centígrados, ¿no? Y la densidad. De acá calculamos la presión de admisión, los gases residuales y el delta de presión, ¿no? Ya de acá calculamos igual lo que es ese rendimiento volumétrico y calculamos nuestra potencia. Eso, como les dije, ya hemos visto hartas veces, no es necesario, digamos, re- redundar mucho en esa parte, ¿no? Eh, de acá vamos a calcular lo que es el consumo de combustible también. Eso igual ya hemos hecho harto, así que no vamos a profundizar en eso, ¿no? Entonces nos está pidiendo de forma empírica calcular nuestro mismo motor que estaba a nivel del mar, nos los vamos a llevar a altura, ¿no? Así que acá tenemos que calcular obviamente nuestras condiciones en altura, es lo primero, ¿ya? Lo primero. Nos dice condiciones alturas, calcular las condiciones en ese lugar, ¿ya? De acá ya tenemos, pero como nos dice de forma empírica, no es necesario hacer todo lo que hemos hecho hace rato, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es de la fórmula empírica, despejar la potencia a altura, ¿no? Y esto pasaría a multiplicar y todo este conjunto pasa a dividir, ¿no? Y nos sale que la potencia en altura es 44,22 kilovatios, ¿no? Así que nos vamos a calcular el inciso C, que nos pide la variación de potencia y la variación de rendimiento, ¿no? La variación de potencia es la siguiente fórmula. Esto sería la variación de potencia en kilovatios. Ya, esta sería la variación de potencia en kilovatios, que sería, mm,
que estaría variando 24 kilovatios entre lo que es nivel del mar y a nivel ambiente, ¿no? A ver, vamos a poner acá. Bien. Y efectivamente se puede notar la diferencia, ¿no? Acá son 44 y 66, más o menos son 20 kilovatios, ¿no? Así que, y en porcentaje directamente, este porcentaje lo dividimos sobre el porcentaje, sobre la potencia mayor, ¿no? Y bueno, obviamente por 100. Acá obviamente, como es el MATCAT, no es necesario multiplicarle eso, pero nos va a salir 35,88%. En otras palabras, que ese motor, estando a nivel del mar, ha subido a 4.000 metros y ha perdido alrededor del 35% de potencia, ¿no? Bien, el rendimiento, calculamos el rendimiento volumétrico y ya, bueno, ya sabemos cómo hacerlo en altura también, ¿no? La temperatura en altura y la presión de admisión va a ser afectada por la presión en altura. La temperatura, perdón, la presión de los gases residuales también va a ser afectada por la presión en altura. ¿Ya? Y finalmente calculamos el rendimiento volumétrico. Hacemos lo mismo que hemos hecho hace rato y nos sale que nuestra variación de rendimiento volumétrico es del 0,14%. Bien, hasta ahí, digamos, no es nada nuevo. Y bueno, volviendo a los turbos. Nos está pidiendo un turbo para compensar el efecto altura. ¿Ya? Un turbo para compensar el efecto altura. ¿Cómo hacemos eso? Ya hemos dicho. La presión K, la presión a la salida del turbo va a ser un bar. O bueno, la presión que les vaya a dar a ustedes en condiciones normales, ¿no? Y la presión de entrada va a ser la presión en altura, que es 0,63 bar. Por lo tanto, tenemos que reemplazar estos datos y nos sale que es 1,59 nuestra relación de presión. Y bueno, esto ya de la temperatura, que no es tan necesario calcularlo, ¿no? Eso era el inciso D, nada más. Si se dan cuenta, es lo único que estamos haciendo, digamos, con estos ejercicios, es afectar acá, jugar con lo que hay antes del motor, ¿no? Ya después es lo mismo que hemos ido viendo. Y finalmente, si utilizamos un interenfriador aire-aire, ¿qué es lo que hacemos? Ya hemos calculado la presión a la entrada y la temperatura a la entrada, que hemos dicho que son la presión y la temperatura a 4.000 metros. Luego estamos utilizando un turbo que compense ese efecto altura. De modo que a la salida del turbo tenemos una presión K, que es un bar, y la temperatura K, que es 324 grados Kelvin, ¿no? Y ahora va a entrar a nuestro interenfriador. Como no nos da caída de presión, asumimos que las caídas de presión son aproximadamente cero, en otras palabras, despreciable. Así que la presión va a pasar como si nada, pero la temperatura va a bajar. Y nos está diciendo que esta temperatura KF tiene que ser 20 grados centígrados, ¿no? Así que acá está, asumimos que va a ser 20 grados centígrados, ¿no? Bueno, la temperatura H, ya hemos visto todo eso. Esto por si acaso solo es por el MATCAT, ustedes no lo tienen que hacer, no lo tienen que, no lo tienen que calcular, ¿ya? Pero es por esto, ahorita lo vamos a borrar esto, ¿ya? Obviamente nuestra caída de presión no va a bajar 240 grados, ¿no? Si se dan cuenta. Es por esa razón que se le incrementa esta parte al MATCAT, ¿ya? De modo que nuestra delta de refrigeración es 31 grados centígrados, ¿no? Y finalmente hacemos nuestro despeje, bueno, no es necesario, esto solo es, digamos, demostrativo. Eso sí, esto es importante, como les dije, la masa de aire, ¿no? Y la calculamos a través del rack, ¿no?
Este consumo de combustible, ¿de dónde lo estamos obteniendo? Si alguno se va a poner a analizar esto bien a detalle, si estamos incrementando turbo e interenfriador, no tenemos la potencia y por lo tanto no tenemos lo que es el consumo de combustible. Y entonces, digamos, alguno me preguntaría, ¿y este consumo de combustible de dónde está tomando? Si no tenemos ese dato, ¿no? Y fácil, fácil. ¿Por qué razón? Al principio del ejercicio hemos calculado a presión 1 bar y temperatura 20 grados centígrados, ¿no? Al principio del ejercicio. Con estas condiciones hemos sacado una potencia que no recuerdo, 66 creo era, 66 kilovatios, ¿no? Y con esto hemos obtenido, con esta potencia hemos obtenido lo que es el consumo de combustible, ¿no? Eso sí, no recuerdo muy bien cómo es, pero eso es lo que hemos hecho en el inciso A, si se acuerdan. En el inciso B, bueno, no interesa lo que hemos hecho en el inciso B. No, en el inciso B hemos calculado la potencia efectiva en altura, ¿no? De forma empírica. En el inciso C hemos calculado la relación de presión, ¿no? Y nada más. Y en este otro inciso estamos calculando lo que es el calor efectivo, el calor de entrada, perdón, ¿no? Así que la pregunta es, ¿de dónde hemos obtenido este consumo de combustible? Lo legal es que tendríamos que calcular la relación de presión, calcular el NK, ¿no? Y aún así, digamos, nos faltaría este dato. Pero ¿qué es lo que sucede? En este último estamos incluyendo turbo y delta de refrigeración. De modo que estamos haciendo que nuestra entrada del motor sea 1 bar y 20 grados centígrados, ¿no? ¿No? Y si estas condiciones a la entrada del motor son de esta manera, vamos a tener esta misma potencia y por lo tanto nuestro mismo consumo de combustible, ¿ya? Aquí quiero que me digan si tienen alguna duda hasta esta parte. Bien, si está quedando claro, está bien, ¿ya? Acá sí hubiera sido un problema, y la verdad sí hubiera sido un gran problema, si esto no hubiera sido 20 grados, digamos que hubiera sido 30, ¿no? Si hubiera sido 30 grados, ya no va a ser 66 acá y nuestro consumo de combustible ya no va a ser el mismo, si se dan cuenta. Ahí sí sería un problema, ¿no? Pero como las condiciones son las mismas que a nivel del mar, obviamente nuestro consumo iba a ser el mismo, ¿no? Así que calculamos la masa de aire de esa forma con nuestro consumo de combustible que ya tenemos y tenemos la masa de aire, ¿no? Y bueno, de acá ya es cuestión de determinar la masa de refrigeración, ¿no? Y el calor transferido es igual a en caso de ser agua, ¿no? Esto es en una suposición, digamos, que la temperatura también a la entrada, a la salida, digamos, es de esa forma, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces, como les dije, teníamos que hacer 3 ejercicios, pero este otro ejercicio también es más a lo que es, digamos, el interenfriador. Si se dan cuenta directamente, entramos con interenfriador, pero no lo vamos a hacer. ¿Ya? No, se los voy a pasar, pero no es necesario, digamos, ya que su examen va a ir más a turbos, ¿no? Eso sí, su práctica es esta de acá. Les voy a explicar un poco cómo hacer su práctica, ¿no? Porque es una pregunta de examen, ¿ya? Es una pregunta de examen. Y si lo resuelven, digamos, ustedes bien, obviamente, digamos, como que ya están listos, ¿no? Para dar un examen cualquiera. Así que acá está con turbo todo, ¿ya?
Ustedes lo que tienen que hacer, la pregunta nos dice un bus, esto es si no me recuerdo, si mal recuerdo, es del año pasado, cuando empezó la pandemia, es un bus que viaja 90 kilómetros y tiene un consumo de 9 litros por kilómetro, ¿ya? Es un motor Detroit y es el de 6 tiempos, de 6 en B, 4 tiempos. Nos está dando la relación del turbo y nos está dando la relación de presión del interenfriador, ¿no? Y bueno, de modo que disminuye 15 grados. Acá les está dando el delta de refrigeración, ¿ya? Pide calcular la cilindrada, el diámetro del pistón, considerando que es un motor cuadrado y gira a 2100 RPM. Si funciona a 3000 metros, o sea, todo lo que hemos visto, esta es de la pregunta que les decía, de que todo era con turbo. O sea, turbo, interenfriador, ¿no? Acá está la formulita, es una fórmula que creo que no hemos visto un ejercicio con esto, ¿no? Pero ustedes lo que tienen que calcular cuando les da estos datos, acá les está dando la velocidad y les está dando el consumo de combustible. Estos datos mayormente es para que ustedes determinen el consumo de combustible volumétrico, ¿ya? Así que puede darles un sinfín de datos. Esto, la verdad, puede variar harto. O sea, dependiendo de si ven los catálogos, hay datos raros, digamos, ¿no? Así que, como les digo, acá puede jugar un poco el Inge, digamos, pero la idea es llegar a esto. La idea es llegar a esto cuando vean este tipo de situaciones. Lo vamos a ir viendo en el transcurso de la semana, en otros exámenes, eso ya. Y bueno, el consumo básico de combustible, de ahí calculan todo. Lo que ustedes tienen que hacer es analizar todo este recorrido del aire, ¿ya? Todo este recorrido del aire. Las condiciones de entrada, las condiciones del turbo, las condiciones a la salida del interenfriador, ¿ok? Así que de esa forma, ustedes, digamos, presión de entrada a nivel del mar, va a ser obviamente un bar, 20 grados, y bueno, luego hay que calcular, ya les da la relación de presión, si mal no me equivoco, así que calculan la presión a la salida del turbo. Luego hacen lo mismo con el interenfriador. Analizan el interenfriador, calculan la temperatura a la salida del interenfriador, ya que la presión acá es la misma, calculan todo lo demás, ¿no? Ya de ahí calculan la potencia, el rendimiento volumétrico, todo, ¿no? Y bueno, calculan lo que se les está pidiendo. Hacen lo mismo, pero en altura, ¿no? Hacen lo mismo, pero en altura. En este caso, las condiciones a la entrada del turbo van a ser condiciones a 3000 metros sobre nivel del mar y vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Y finalmente la cantidad de aire requerido y ya. Eso es lo que tienen que calcular, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta de esta parte? Bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces del tema del examen, como les dije, el ingeniero me dijo que el examen sea la siguiente semana, el, el, el 12, ¿no? El sábado 12. Ahora lo que quiero saber es en qué horario quieren dar y hablen compañeros de esa parte. Porque me dijo, puede ser en el horario de clase o en la noche. ¿Y están dispuestos a dar en la noche? Eso quiero preguntarles. Para que le comunique también al ingeniero, ¿no? El sábado por la noche está bien, Augusto. Bien, sí, aquí también me están diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, eh, su examen sería en la noche. Bueno, no sería de noche, ¿no? Obviamente no sería, digamos, a las 8.
ni nada por el estilo, digamos, ¿no? Sería, digamos, a las 6, digamos, ¿no? No muy tarde, ¿no? Hay varios que también están haciendo en la mañana. Los otros compañeros que dicen, ahorita son 3 compañeros nomás que han hablado, ¿no? Porque también hay que considerar también, digamos, ¿no? De que las medidas restrictivas el siguiente sábado creo que son restricción total, ¿no? Creo. Así que ellos también consideren que no va a haber mucho que afecte, digamos, que sea mañana tarde, ¿no? Ya está bastante polarizado esto de la mañana y noche, ¿no? O sea, porque obviamente el examen sería en el horario de clases, eso no se olviden. Así que, eh, bueno, yo, digamos, les sugiero que sea, digamos, por la mañana, ¿no? Porque así, digamos, también es sábado, así que, digamos, para tener el día libre también, ¿no? Porque el examen sería a las 8 de la mañana. Ya varios creo que están, bueno, este día he dicho 4 veces en la mañana, se no cuenta. Sí, casi la mayoría está de acuerdo que sea en la mañana, ¿no? Ya, ya, varios están siendo en la mañana, entonces probablemente que sea en la mañana. Eh, Está bien, entonces en el horario de clases le voy a decir al Inge que sea y bueno, sobre nuestro horario extra ahora hay que hablar. Eh, Nuestro horario extra. ¿Qué día en primer lugar más o menos están de acuerdo que sea nuestro, menos el martes? Y bueno, por cuestiones de que yo no cuento con el tiempo disponible en las mañanas, directamente sería en las tardes, a partir de las 4, bueno, hasta la hora que después, ¿no? Dicen. ¿En qué hora están de acuerdo pasar? Y bueno, ¿en qué día? Miércoles en la noche. Pero tienen clase con el Inge, creo, ¿no? Pero después puede ser, ¿no? A las 8 tal vez. Mm, ¿Qué horario? Está bien si puede ser, digamos. Puede ser miércoles en la noche o jueves también. No, martes, como les dije, no va a poder. Martes en la noche. Eh, bien, bien, está bien miércoles entonces, ya, porque ese día vamos a hacer, como les dije, exámenes y bueno, no se olviden también de que pongo los videos, ¿no? De las clases en el internet, ¿no? Algo que quiero algo que algún compañero me ha ido preguntando y tiene razón sobre un tema, ahorita les voy a mostrar a modo de que vayan pensando bien.
quiero mostrarles cómo descargar los videos, ¿no? Bueno, no, varios compañeros me han preguntado de que como está encriptado, está dentro el WinRAR, no están pudiendo obtener los videos, ¿no? Eh, ya. Esta es esta es nuestra plataforma, ¿no? De Classroom. Y la forma para obtener los videos, digamos, de la última clase, esto, ¿no? Práctica, acá está, ¿no? Acá tenemos, bueno, el PDF, ustedes lo obtienen sin dificultad, me imagino. El WinRAR es el problema, Ah, ¿no? sí, no se nota. Ahora se ve. No, todavía no. Ah, bueno, acá ha pasado. Eh, bien, ahora se ve. Sí, Oxidor se ve. Ah, bien, bien. Sí estaba pausado, ¿no? Eh, Les decía, ¿no? Este es digamos, de la última clase. El PDF, me imagino que no tiene mucha dificultad, pero si quieren bajarlo el PDF, le ponen acá, abrir un enlace, una nueva pestaña. Esto lo voy a bajar acá, ¿no? Porque si abrimos acá directamente no nos deja bajar, ¿no? Así como está. Pero cuando lo abren en una nueva pestaña, sí les deja la opción de descargar, ¿ya? Y sucede lo mismo con el comprimido. Si lo abren así y ponen esto a reproducir, creo que no reproduce, ¿no? Bueno, a mí me va a reproducir porque está enlazado esto, obviamente, con mi Google Drive, así que obviamente me va a reproducir, pero muchos compañeros me han dicho que el video no reproduce, ¿no? Y para evitar, digamos, ese problema, lo abren en una nueva pestaña y acá igual les da la opción de descargar y si ven ya pueden verlo también los videos, pero ustedes le ponen la opción de descargar y así lo obtienen, ¿no? Es una forma de obtener los videos, ¿no? Bien, entonces estaríamos quedando que sea el miércoles ya, el miércoles en la noche y no se olviden, se los voy a mandar los videos obviamente también y vamos a resolver dos preguntas de examen, ¿ya? Bueno, dos exámenes o preguntas, es que como han visto a veces solo es una pregunta y luego es teórico, ¿no? Así que bueno, las teóricas ustedes tienen que leerlo un poquito, así que eso depende de cada uno, ¿no? Pero las preguntas de los ejercicios lo vamos a resolver, ¿ya? En eso entonces estaríamos quedando miércoles, una vez que acaben con el Inge, me van a avisar que acaben con el Inge, el grupo A, si hemos acabado y pasamos clase nomás ese rato, ¿ya? Y bueno, no se olviden, su examen es el miércoles, el sábado 12 en horario de clases, ¿no? Si no hay dudas o preguntas, entonces estaríamos quedando acá, ¿ya? Hasta luego, compañeros, se cuidan.